Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a charlar sobre la customización de reportes. Es posible customizar algún tipo de reporte utilizando como fuente de datos el cubo de análisis de Team Foundation Server. Entonces, existen diferentes herramientas para poder consultar el cubo de análisis. Una de ellas es a través de las consultas MDX en SQL Server a través de Analysis Services, y la otra quizá pueda ser el uso de tablas pivote desde Excel, ¿no? Entonces, si yo deseo obtener reportes mucho más con un detalle más personal en cuanto al trabajo con Team Foundation Server, es posible acceder a esta fuente de datos y extraer la información que yo requiera y como yo la requiera, ¿no? Entonces, a través de Analysis Services es posible hacer consultas a través del cubo de Analysis Services para TFS, utilizando el Management Studio y ejecutando consultas tipo MDX, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi equipo yo tengo aquí ya una consulta. Estoy conectado al cubo de análisis donde tengo mi TFS. Entonces aquí está el cubo de Team Foundation. El cubo se llama Team System, y en Team System tengo varias varias perspectivas, ¿no? Por ejemplo, tengo build, tengo manejo de código, tengo pruebas y tengo word items, ¿no? Manejo de word items. Y en cada uno tengo dimensiones, métricas y dimensiones, ¿no? Entonces yo puedo hacer uso de esta información, para poder generar reportes. Tengo mis KPIs también aquí, pero básicamente las métricas y las dimensiones que yo voy a estar midiendo a través de Team Foundation Server, ¿no? Entonces, desde las perspectivas tengo otro conjunto de métricas y dimensiones para manejo de código, para cobertura de código en este caso, para la parte de trabajo con word items, etcétera, ¿no? Entonces, el cubo principal básicamente es Team System, y a partir de aquí yo puedo acceder a consultas. Aquí he realizado una consulta sencilla, donde puedo obtener, por ejemplo, el estatus en el que se encuentran los diferentes elementos de trabajo, cuántos tengo en progreso, cuántos tengo en requested, etcétera, ¿no? Entonces, el uso directo de consultas MDX, quizá utilizando algún tipo de reportes en ASP.NET que consultan esta fuente de datos, o cualquier otro aplicativo que pueda acceder al cubo de análisis de TFS, al cubo de Team System, puede sernos útil para extraer información y generar reportes customizados, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Ahora, otra manera de hacerlo es utilizando Microsoft Excel, utilizando tablas pivote. Entonces, es posible conectarnos a los cubos de TFS desde Excel, abriendo una hoja de Excel, y en la pestaña de Data, de datos, utilizar la opción Get External Data para obtener datos externos. Y finalmente aquí seleccionar From Other Sources, desde otras fuentes. Y en esta parte seleccionar la opción desde Analysis Services. Y entonces establecer una conexión utilizando la cuenta con la que tenemos permisos en el cubo de análisis. Y acceder al cubo, ¿no? Al acceder a las perspectivas y el cubo principal, puedo empezar a extraer información. Entonces aquí yo ya empiezo a manipular la información con la que yo quiero trabajar, ¿no? En este caso tengo aquí abierta una hoja de Excel, y básicamente vamos a ajustarlo. Básicamente aquí lo que yo necesito hacer es traer fuentes externas desde Analysis Services, dar el nombre del servidor. En este caso este es el nombre de mi servidor. Esta es la cuenta con la que yo me voy a conectar.
Ok, esperemos que se conecte. Ok. Y entonces aquí tengo ya el regreso de la información del cubo. Yo seleccionaré, en este caso es la base de datos TFS Analysis, y seleccionaré la perspectiva o el cubo con la que yo desee trabajar, ¿no? En este caso selecciono Team System, que es el cubo de TFS, ajá, y tengo otras perspectivas como Build, Code Churn, Code Coverage, Test y Word Item, ¿no? Entonces yo puedo utilizar toda esta información para poder generar una tabla pivote. Entonces aquí termino y me dice de dónde a dónde quiero yo trabajar, ¿no? Entonces yo aquí le puedo decir de dónde a dónde voy a trabajar con mi hoja y qué tipo de reporte voy a trabajar, si va a ser un pivot chart o va a ser una tabla pivote de reporte o solo voy a crear la conexión, ¿no? Entonces yo elijo cómo deseo trabajarlo. Y ahorita elegí la tabla pivote. Y entonces aquí tengo ya las opciones, ¿no? Yo puedo empezar a utilizar todas las diferentes opciones que me muestran los campos para poder generar un reporte, ¿no? Si ven, por ejemplo, sumatorias de chanset, sumatorias de cobertura de código a la hora de ejecutar los builds, cobertura por bloques, todo lo que es el análisis de cobertura de código, lo que es los builds, hay bastante información, análisis de código a la hora de ejecutar el build, las pruebas, ajá, y los valores por ejemplo, de fechas, los elementos de trabajo, cuáles de ellos han sido completados. Entonces yo voy seleccionando y va apareciendo aquí la información que yo quiero mostrar, ¿no? Ok. Entonces yo puedo ir cruzando información, en este caso contra, a lo mejor, información aquí de los elementos de trabajo. Por ejemplo, el tipo de categoría de los elementos de trabajo, referencia, ajá. Ok, y yo puedo ir generando aquí una consulta de cómo yo deseo ir trabajando con mi tabla pivote. Ok. Entonces puedo yo seguir agregando información para poder extraer finalmente el tipo de consulta que yo desee, ¿no? Ok, entonces al final puedo crear diferentes tipos de consulta con mis tablas pivote y de esta manera poder generar un tipo de reportes más customizado, ¿no? sobre la información que tengo almacenada en el cubo de análisis services para TFS, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, espero que esta información les haya sido útil.